Vamos a pasar entonces al tema de hoy. Vamos a ver rápidamente. Hemos hablado dos puntos esenciales el domingo anterior, lo vamos a seguir adelantando. Uno de ellos era que no eres cristiano simplemente porque digas serlo, ¿sí? Ser cristiano no es algo que va a funcionar de palabra o porque nos anotemos o nos registremos en algún lugar, ¿sí? Sino que es algo más profundo. Ese fue uno de los primeros puntos que vimos. Nosotros quizás nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar y Dios conoce realmente quiénes son suyos y quiénes no. Ese fue el primer punto que vimos el domingo pasado. Seguimos avanzando. Seguimos. Y habíamos visto otro punto. ¿Sí? Seguimos. Seguimos. Que también habíamos visto que no eres realmente cristiano si no has nacido de nuevo, ¿sí? Esos fueron los dos puntos que vimos el domingo pasado. Y ahí hemos analizado el pasaje de Juan capítulo 3, que es el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, y hemos respondido a 5 preguntas, que van a pasar ahí también rápidamente las 5 preguntas. Hemos tratado de entender qué significa realmente este nuevo nacimiento, ¿sí? Hemos visto también por qué es necesario nacer de nuevo, que es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y Nicodemo se maravilló de que Jesús le dijera eso, y él no sabía, y no entendía, y no sabía cómo podía conseguirlo. Él decía, tendré que volver al vientre de mi madre, pero Jesús le estaba hablando de algo más profundo, le estaba hablando en un sentido espiritual. Seguimos. ¿Cuál es el resultado de haber nacido de nuevo? Y seguimos con la quinta pregunta, que está vinculada. Esto tiene que ver con si puede haber algún indicio, algo que nos indique a nosotros si somos o no verdaderos cristianos, ¿sí? Y dijimos que hay 5 cosas básicas que tiene que haber en la vida de todo cristiano, si realmente es un cristiano verdadero. Hoy vamos a ver el primer punto, ¿sí? Yo había preparado para ver el punto 1 y 2, pero se va a hacer muy extenso, así que vamos a ver esta noche solamente el punto número 1. Que es que no eres cristiano si no crees en la verdadera doctrina, ¿sí? Y lo vamos a titular de otra manera también. No eres cristiano solamente porque te agrade Jesús, ¿sí? Hay mucha gente a la que Jesús le agrada, ¿sí? Y hay mucha gente que lo ve a Jesús como buena onda, ¿sí? Porque Jesús es bueno, porque está de moda, porque es cool, no sé, de muchas formas le dicen, ¿no? A Jesús. Y es famoso en el mundo entero. Allá por el año 1966, un famoso cantante, en realidad músico de una banda muy famosa en ese momento, que eran los Beatles, dijo algo que generó polémica. Él dijo que los Beatles eran más famosos que Jesús, ¿sí? Ahora, en ese tiempo los Beatles eran bastante famosos, ¿sí? Pero sin embargo, no hubo nadie a lo largo de la historia que pueda llegar a ser tan famoso como Jesús. Los Beatles hoy prácticamente no se escuchan, a menos que uno escuche música del recuerdo, algún rock que otro, en alguna película, alguna nueva versión que sacan de algún tema, pero prácticamente están ya olvidados. Sin embargo, el nombre de Jesús se sigue hablando desde hace más de 2000 años, ¿sí? Puntualmente hablando de Jesús. Pero es una persona de la cual la Biblia vino anunciando ya desde el principio, ¿sí? Es Dios mismo hecho hombre. Ahora, hay mucha gente a la que Jesús le cae bien, y vamos a ver 3 personajes, por ejemplo. Uno de ellos es el Dalai Lama, ¿sí? El Dalai Lama dijo que Jesús es una persona iluminada y un gran maestro, ¿sí? Al Dalai Lama le cae bien Jesús y lo considera un gran maestro. Vamos a ver otro personaje. Vamos a ver ahora un indio, Mahatma Gandhi, que él dijo otra frase acerca de Jesús. Dijo, la gentil figura de Jesús, tan paciente, tan amable, tan cariñoso, tan lleno de perdón, que enseñó a sus seguidores a no temer represalia cuando es abusado o golpeado, sino a ponerle otra mejilla. Pensé que era un buen ejemplo de hombre perfecto, ¿sí? Gandhi consideraba que Jesús era un hombre perfecto. Y otro personaje también muy conocido, Einstein, dijo que él era judío, pero que estaba cautivado por la luminosa figura del Nazareno,
Saben que en el mundo hay muchas personas a las cuales les gusta Jesús. Escuchan hablar de Jesús y dicen, qué bueno, dicen, me gustan sus enseñanzas, me gusta lo que Él dijo, me gusta la forma en la que Él vivía. El Sermón del Monte es muy famoso y muchas de las verdades que están en el Sermón del Monte se enseñan aún en ambientes seculares. Por ejemplo, la regla de oro es enseñada en diferentes lugares, aún en ámbitos empresariales. Pero ¿quiere decir realmente que porque a uno le guste Jesús o simpatice con Jesús, eso lo convierte a alguien en una persona realmente cristiana? ¿Será que la sola simpatía, el solo hecho de que Jesús nos guste, nos convierte a nosotros como cristianos? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros o qué debemos hacer con la popularidad de Jesús? ¿Sí? Para empezar, si nosotros somos cristianos, decimos ser cristianos, Jesús realmente nos tiene que gustar. ¿Sí? Pero no solamente pasa porque nos guste Jesús, no solamente pasa porque nos gusten sus enseñanzas. Debemos ir más allá. Jesús se encontró con varias personas a las cuales Jesús de alguna manera los cautivó. Y ahí aparecen 3 citas bíblicas. En Juan 3 nosotros nos encontramos, por ejemplo, con Nicodemo, ¿sí? Que él le llamó la atención lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hacía, y hablamos acerca de Nicodemo en el domingo, en el mensaje anterior, ¿sí? Él sentía una atracción por lo que Jesús decía, pero sin embargo, cuando se encontró personalmente, no llegó a entenderlo correctamente, no llegó a entenderlo en profundidad, por lo menos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 9, ahí nos vamos a encontrar con varios personajes que querían seguir a Jesús, porque lo veían como algo atractivo. Pero sin embargo Jesús, a cada uno de esos personajes que aparecen ahí, de alguna manera los va desechando. Les va diciendo que ellos no lo pueden seguir si no hacen tal cosa. Busquemos Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice, y mientras iban por el camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda, proclama el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Dijo Jesús, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Eran personas que simpatizaban con Jesús, pero sin embargo cuando Jesús los desafió a ir más allá, no pudieron continuar, no pudieron seguir los pasos del Maestro. Y luego en Lucas también, ya en el capítulo 18, tenemos también el encuentro de otro personaje. Lo vamos a buscar. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 22. Dice, cierto dignatario le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Conoce los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Pero Jesús luego de oírlo le dijo, aún te falta una. Vende cuanto tienes y repártelo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Cuando él oyó estas cosas, se puso muy triste, porque era rico en gran manera. Entonces, no todo aquel que dice que Jesús le agrada, es alguien que va a estar en condiciones de poder seguir realmente a Jesús. No todo aquel que dice que Jesús es un gran maestro, está en condiciones de ser realmente su discípulo. No es solamente cuestión de que nos guste Jesús,
sino que hay algo más importante. Y es que tenemos que creer. No solamente nos tiene que gustar Jesús, sino que nosotros tenemos que creer en Jesús. Creer en Él. Nosotros tenemos que tener fe en Él. La Biblia nos va a marcar claramente la importancia que tiene la fe en Cristo para nuestra salvación. Y vamos a leer varios versículos acerca de esto. Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Quien cree en Él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, dice Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis ¿en quién dice? En el que Él envió. Romanos, capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe, ¿de quién? De Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna. Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo muy conocido, nos dice: pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. La fe es algo esencial para ser un auténtico cristiano. Lo que nos separa a nosotros de los simpatizantes en Jesús es justamente la fe. Una fe genuina y verdadera en el Hijo de Dios es lo que a nosotros nos lleva a ser verdaderos cristianos. Una fe auténtica es lo que hace que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Una fe verdadera es la que va a marcar la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Pero para saber si estamos en la fe correcta, debemos creer en las cosas correctas. Y debemos tomar y asimilar esa fe también de una manera correcta. Para tener una fe correcta, nosotros tenemos que creer en las doctrinas correctas. Y esta noche vamos a hablar justamente acerca de estas doctrinas. Nosotros debemos tener en claro cada una de estas doctrinas si realmente nos consideramos cristianos, si realmente nos consideramos hijos de Dios. Debemos creer ciertos hechos acerca de nosotros mismos, pero también acerca de Jesús, de quién es Él y de lo que Él hizo por nosotros. Nosotros no podemos creer en algo que no conocemos. La fe que tenemos nosotros es como la que menciona Pablo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:13, que dice que nosotros tenemos fe en la verdad. Tenemos fe en lo verdadero. Tenemos una fe verdadera. ¿Sí? Estas son las doctrinas básicas que nosotros tenemos que conocer si realmente somos verdaderos cristianos. Que somos pecadores, que Jesús es Dios y hombre, que Él salva por su muerte, que fue resucitado y que Jesús es el Señor. Y vamos a empezar con la primera. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar acerca de que somos pecadores. ¿Sí?
Jesús solamente acepta a aquellas personas que son pecadores. Jesús solamente acepta a aquellas personas que se consideran pecadores. Si nosotros vemos los evangelios, hay mucha gente que se acercó a Jesús. Y Jesús básicamente les dio dos tipos de respuestas. Una respuesta que era cálida, amable y de aceptación, pero a otro grupo de personas Jesús les respondía con palabras cortantes y directamente, prácticamente era como que los estuviese corriendo. ¿Por qué? Porque entre los que se acercaban a Jesús había personas que iban con un corazón humillado a buscarlo, pero también había otras personas que iban con un corazón altivo a ver qué es lo que estaba haciendo Jesús y tratando de encontrarle el error. A Jesús se acercaron muchos pecadores y todos los pecadores fueron bien recibidos. Pero también cerca de Jesús andaban los fariseos, gente que no se consideraba pecadora, gente que al contrario se consideraba que era perfecta. Nosotros, por ejemplo, en Lucas, vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 5, ahí nos encontramos con el llamamiento de Mateo, ¿sí? El llamamiento de Leví. Desde el versículo 27 al 32 nosotros tenemos lo que es el llamamiento de Leví. La Biblia dice que Leví, es decir, Mateo, era un publicano, ¿sí? Y los publicanos eran las personas, prácticamente eran los más odiados por los judíos en este tiempo, ¿sí? Porque eran considerados como unos traidores que actuaban a favor de los romanos y que se aprovechaban también de los judíos. Lo peor que podía haber en este tiempo era ser publicano. Sin embargo, Jesús va a ir y va a buscar justamente a un publicano y lo va a llamar a que ese publicano sea su discípulo. Y vamos a leer el llamamiento del versículo 27 al 32. Dice: Después de estas cosas salió y observó un publicano de nombre Leví sentado en el lugar de los impuestos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de publicanos y otros que estaban reclinados a la mesa con ellos. Y fíjense en lo que decían los fariseos. Dice: y los fariseos y sus escribas murmuraban contra sus discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Ellos no se consideraban para nada pecadores. Y dice el versículo 31: respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo primero que necesitamos saber nosotros es que nosotros somos pecadores. Que nosotros no somos personas justas, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Y la Biblia en Lucas también dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Los que están sanos, dicen, no tienen necesidad de médico. Es imposible, hermanos, que alguien pueda llegar a los pies de Cristo si no se da cuenta de su inmundicia, de su suciedad, si no se da cuenta de su pecado y de que es totalmente indigno delante de Cristo. Para llegar a Dios, nosotros tenemos que ser pobres en espíritu. Y es una condición que la vamos a mantener, porque muchos de nosotros llegamos totalmente humildes a los pies de Cristo, pero después nos creemos los super apóstoles. Después nos creemos que somos perfectos y nos terminamos convirtiendo también en otros fariseos. Nosotros tenemos que ser pobres en espíritu y arrepentirnos. Y esta enseñanza nos da por un lado a nosotros consuelo
y advertencia. El consuelo de saber que Dios recibe a los pecadores, pero la advertencia de saber que si nosotros tenemos un espíritu altivo, si nosotros tenemos un espíritu arrogante, nosotros no podemos llegar a los pies de Cristo. El Evangelio es para los pecadores, para los que creen, pero para los que saben que no son perfectos. Entonces, primera doctrina clave que nosotros tenemos que entender es que somos pecadores. Segunda doctrina clave. Nosotros tenemos que creer en Jesús, pero tenemos que creer en Jesús de la forma correcta. Saber que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Completamente hombre y completamente Dios. Vamos a ver primero un versículo de la Biblia que tiene que ver con la deidad de Jesús. Romanos capítulo 10. Versículo 9 y 10 dice: si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es importante que nosotros reconozcamos, que nosotros creamos, que confesemos y que proclamemos que Jesús es el Señor. Y cuando hablamos de Jesús como Señor, ahí estamos apelando a la divinidad de Cristo. Cuando nosotros hablamos y cuando la Biblia habla de Jesús como Señor, está hablando de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Solamente una persona infinita y sin pecado podía recibir el castigo infinito que nuestros pecados merecían. Solamente Dios podía haber recibido el castigo que nuestros pecados merecían. Si Jesús no es Dios, Él no puede salvarnos. Porque alguien finito, al recibir el castigo de Dios, no lo hubiese podido soportar. También decimos que Jesús, así como es completamente Dios, es completamente hombre. Y fíjense en que en la iglesia primitiva, a los primeros discípulos, les costó más creer esta verdad. Ellos creían más en la divinidad de Jesús, pero les costó entender la humanidad de Jesús. Les costó entender que Jesús era hombre. Ellos no podían imaginarse que Dios podía llegar a vivir, podía llegar a existir en carne humana. Ellos no podían imaginarse cómo Dios, siendo tan grande e infinito, podía llegar, vivir, sufrir y morir como un hombre. Quizás se preguntaban, pero ¿cómo Dios podía caer tan bajo? El Creador absoluto, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿cómo podía hacerse como un hombre insignificante como nosotros? Y fíjense en lo que dice Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4. Vamos a leer desde el primer versículo. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Fíjense en que esto cuando la iglesia recién estaba iniciando. Sin embargo, en ese tiempo ya había muchos falsos profetas. Dice el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios, y este es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Entonces el apóstol Juan estaba enseñando de que había muchos que enseñaban que Cristo de alguna manera no había venido en forma humana. Y eso era una falsa doctrina. Entonces nosotros tenemos que creer que Jesús
es completamente Dios, pero también tenemos que saber que Jesús fue completamente hombre. Porque así como solamente Dios hecho hombre podía salvarnos, también tenemos que entender que solamente un hombre podía haber sido nuestro sustituto. Solamente un hombre, un humano, podría haber ocupado el lugar de otro humano, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Porque el castigo que nosotros merecemos tenía que recaer sobre la descendencia de Adán. Tenía que recaer sobre la raza humana. Y eso es lo que nos habla Romanos en el capítulo 5, donde nos dice que así como existió el primer Adán, también existió el postrer Adán, que es Cristo, que vino a redimirnos a nosotros. Y Hebreos, vamos a buscar Hebreos también, ya que estamos ahí cerca, capítulo 4. Versículo 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es Jesús, aquel gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Dios haciéndose hombre, pero también aquel sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también, como hombre, las ha vivido y las ha sufrido. Entonces, la segunda doctrina importante que nosotros tenemos que entender es que nosotros creemos en Jesús, pero creemos en Jesús como alguien que es completamente Dios y también completamente hombre. Y la tercera doctrina importante es que tenemos que creer que ese Dios hombre nos salva a nosotros por medio de su muerte. Es importante que creamos acerca de quién es Jesús, acerca de su naturaleza. Pero también es importante que sepamos qué es lo que Jesús vino a hacer. Y la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo mediante su muerte en la cruz. Y también mediante su resurrección. Pero primero nos vamos a centrar en este aspecto de su muerte. La cruz. La cruz es un elemento fundamental en el Evangelio. La cruz de Cristo es esencial. Nosotros tenemos que recurrir a ella para poder ser salvos. La Biblia dice en Gálatas 3:13 que Jesús fue hecho maldición en la cruz por cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 que la ira de Dios cayó sobre Cristo cuando Él estaba en la cruz para librarnos a nosotros de nuestra condenación. Segunda de Corintios, busquemos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. ¿Cuándo Jesús fue hecho pecado? Cuando estuvo en la cruz. Estando en la cruz, Él llevó todas nuestras culpas. No existe un evangelio sin la cruz de Cristo. No existe un evangelio sin la muerte de Cristo. Cuando los primeros apóstoles y discípulos de Jesús predicaban acerca de Él, nosotros leemos en el libro de los Hechos que siempre ellos en sus predicaciones hablaban justamente de la cruz, de la muerte de Jesús. Hechos, busquemos capítulo 2, versículo 23. Dice: a este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. El mensaje de la cruz es un mensaje que fue muy importante siempre para los discípulos y para los apóstoles del Señor. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Es tan importante que Pablo lo llama al Evangelio la palabra de la cruz. Dice versículo 18, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios para todos los que son verdaderos creyentes. Te voy a leer una frase que dijo un autor cristiano, Leon Morris, que dice así: si Cristo no es mi sustituto, sigo ocupando el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpabilidad no son transferidos a Él, si Él no lo tomó sobre sí mismo, entonces ciertamente permanecen conmigo. Si Él no se ocupó de mis pecados, debo enfrentar sus consecuencias. Si mi castigo no fue llevado por Él, todavía está sobre mí. Cristo se llevó nuestros pecados en la cruz. Cristo murió por nosotros en el lugar que nosotros merecíamos. Él murió por los pecadores. Pero así como debemos creer que Jesús murió por nuestros pecados y que nos salva a través de su muerte, también debemos creer algo muy importante, y es que Él no se quedó muerto, no se quedó en una tumba, sino que Él resucitó. La resurrección también es clave en el Evangelio. Creer en la resurrección de Cristo también es clave entre las doctrinas que nosotros debemos creer para ser cristianos. Y vamos a buscar otros versículos. Romanos capítulo 10, versículo 9, que lo habíamos leído hace rato. Dice: si confiesas con tu boca, ¿cómo dice? Confesarás con tu boca que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? Entonces también es importante que creamos que Dios lo resucitó de entre los muertos a Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Es decir, que el cristianismo mismo no existiría si Cristo no hubiese resucitado. Nosotros no podríamos ser verdaderamente salvos si Cristo no hubiese resucitado. Si Jesús hubiese muerto pero no hubiese resucitado, no hubiese quedado completa la obra de Dios para nuestra salvación, para nuestra redención. Hay una canción, no sé si alguno de ustedes la escucharon, que sabía cantar Ricardo Arjona, que habla de Jesús. ¿Sí? Jesús es verbo, no sustantivo. Si ustedes alguna vez la escuchan en la canción, la letra es bastante linda. ¿Sí? Pero al final de la letra, Arjona no llega a entender que lo importante de Jesús no solamente fue su vida, sino también que Él murió y que Él resucitó. Porque Arjona entiende que Jesús sigue muerto como murieron muchos otros más. Y quedó ahí, olvidado en algún cementerio, en algún lugar. Y Jesús no quedó en una tumba. Jesús resucitó. Porque si Él todavía estuviera en una tumba, Él sería incapaz de salvarnos. Pero Él no solamente se llevó nuestros pecados, sino que Él también derrotó a otro enemigo nuestro, que es la muerte. 1 Corintios, también estamos ahí, versículos 3 y 4.
esto es lo que Pablo enseñaba, ¿no? Dice, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y también dice, y que fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces necesitamos creer para ser verdaderos cristianos que Jesús murió por nuestros pecados, pero que también Jesús completó la obra redentora a través de su resurrección, a través de levantarse de entre los muertos. Y un último aspecto de doctrina que es importante es que nosotros tenemos que entender que Jesús es el Señor. Como leíamos en Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero nosotros tenemos que creer que Jesús es el Señor porque Él es el Rey soberano, porque Él es el dueño de todo, pero también porque Él es el Señor de nuestra vida. Aquel que creó el mundo, aquel que nos creó a nosotros, también es dueño y Señor de nuestra vida. Él tiene que ser la autoridad suprema en nuestra vida. La Biblia dice que Él es la autoridad suprema de la iglesia, porque dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esos aspectos. Y no lo tenemos en cuenta a Jesús como la máxima autoridad de la iglesia. Y muchas veces la autoridad es puesta sobre hombres. Sobre hombres que fallan porque son pecadores. Pero Dios le ha dado todo poder y toda autoridad a Jesús. Vamos a leer algunos versículos, ya que estamos ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 27. Dice, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. La Biblia dice que Dios puso todo a los pies de Cristo. Jesús antes de ascender al cielo dijo, toda potestad me es dada. Y también la Biblia dice que un día, va a llegar un día en que esa potestad, en que esa autoridad y ese señorío supremo va a ser quizás no aceptado por todos, pero va a ser reconocido por todo el mundo, ¿sí? Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, es el Creador y que no hay nadie más importante que Él. La pregunta es, ¿consideran que todas estas verdades o que todas estas doctrinas son verdaderas? Si nosotros decimos ser cristianos, no podemos no creer en estas doctrinas. Si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que creer que somos pecadores, tenemos que creer que solamente Cristo nos puede salvar y tenemos que conocer acerca de Cristo, saber que Cristo es completamente Dios, completamente hombre, y que Él a través de su muerte y su resurrección nos salva a cada uno de nosotros. Y que Él no solamente quiere ser Salvador de nuestra vida, sino que Él también quiere ser Señor. Ahora, muchas veces nosotros como cristianos tenemos dudas, ¿sí? Muchas veces nos falta un poco la fe. ¿Podremos tener dudas los cristianos? ¿O será que como cristianos nunca vamos a dudar de absolutamente nada de lo que nos diga la Biblia? Bueno, no debería pasar, pero muchas veces nos pasa. Y justamente porque seguimos nosotros en ese estado de debilidad, en ese estado de carnalidad y en ese estado de duda, ¿sí? Pero eso que nos pasa a nosotros a veces no solamente nos pasó a nosotros, sino que le pasó a muchos personajes de los cuales nosotros leemos en la Biblia. Abraham, por ejemplo, es considerado el padre de la fe. Dice que cuando Dios se le presentó a Abraham y le dijo que le iba a dar una descendencia, Abraham le creyó. Pero también nosotros leemos que hubo momentos en que Abraham dudó acerca de lo que Dios le había prometido. Busquemos, por ejemplo, Génesis capítulo 17, versículo 17.
Génesis 17 dice: y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo? ¿Y Sara dará luz con 90 años? El padre de la fe también tuvo sus momentos de duda. Dentro de la galería de la fe en Hebreos nosotros leemos de muchos personajes. Entre ellos, por ejemplo, leemos acerca de Gedeón. Gedeón fue utilizado por Dios, hizo cosas asombrosas, pero Gedeón muchas veces también necesitó confirmaciones de parte de Dios porque tenía sus dudas. Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús, sabía que él era el Mesías. Cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también Lucas nos dice que cuando Juan fue encarcelado, estando allí en la cárcel, es como que empezó a dudar si realmente Jesús era o no a quien ellos tenían que esperar. Y dice que mandó a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús si él era el que ellos tenían que esperar. Un gran apóstol, por ejemplo Pedro, nos enseña mucho acerca de la fe. Y nosotros lo vemos a Pedro, por ejemplo, teniendo una fe tan grande que le permite caminar sobre el agua. Pero al rato también lo vemos que cuando empieza a levantarse el viento y las aguas, él duda y empieza a hundirse. Va a haber momentos en nuestra vida en que las cosas que sucedan, en que los hechos que sucedan van a parecer contradecir de alguna manera a la palabra de Dios. Y muchas veces eso va a hacer que nuestros nervios nos traicionen. Y vamos a tener nuestros tiempos de dudas y vamos a decir: ¿pero por qué Dios permite que me pasen estas cosas? ¿Pero por qué ocurren estas cosas? Pero ahí, cuando tengamos nuestras dudas, es cuando nosotros más nos tenemos que aferrar a Dios. Es cuando más tenemos que buscar de su guía y de su dirección. Y es un buen momento para que nosotros nos acerquemos también a nuestros hermanos y podamos compartir nuestras dudas con nuestros hermanos y entre todos ayudarnos a superarlas. La duda puede ser algo común para los cristianos, pero también es importante que sepamos que hay doctrinas objetivas que nosotros tenemos que creer. Entonces, para saber si somos verdaderos cristianos, nosotros tenemos que tener fe, y esa fe tiene que estar basada en un contenido objetivo, en doctrinas. Pero no solamente tenemos que creer de una forma intelectual. Vamos a ver el próximo punto. Sino que también es importante que podamos tener confianza en Dios y que podamos tener una confianza sincera. Quizás yo les puedo estar diciendo a ustedes un montón de cosas esta noche y ustedes quizás me están diciendo que sí y están ahí moviendo la cabeza, ¿sí? Pero tal vez estén moviendo la cabeza por mover nada más, para que parezca que me están escuchando y me están entendiendo, ¿no? Y a veces nosotros hacemos así, ¿no? Cuando alguien nos dice algo decimos sí, sí, pero después hacemos lo que nosotros queremos. Con Dios muchas veces hacemos así, decimos que sí a su palabra, pero después no le obedecemos. Si nosotros tenemos una fe sincera, también vamos a tener una confianza sincera en Dios. Cuando nosotros confiamos en alguien, podemos seguir a esa persona, y si estamos yendo para el lugar contrario, nos damos la vuelta y decidimos confiar a aquella persona a la cual amamos. Cuando uno dice que ama a una persona, la sigue y confía en ella. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que seguir a Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también lo creen y tiemblan. Fíjense que hasta los demonios creen que existe Dios. Es más, los primeros que reconocieron a Jesús como el Mesías, antes que las personas, fueron los demonios. Cuando los demonios veían cómo actuaba Jesús, dice que se daban cuenta que Él era el Cristo, que Él era el Mesías.
y se volvían locos cuando se daban cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Porque los demonios tienen una fe que se llama fe histórica. Ellos saben quién es Jesús, saben que Él es el Hijo de Dios, saben que Él vino a destruirlos, pero ellos odian esos hechos. Y así como hay demonios que tienen una fe histórica, también hay personas que tienen una fe que es solamente histórica. ¿Qué quiere decir una fe histórica? Conocer que alguien existe, pero no confiar en esa persona para salvación. Vamos a leer un último versículo en Juan, capítulo 2. Fíjense en que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra hubo mucha gente que lo seguía a Jesús. Había muchos simpatizantes de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 23. Antes que Nicodemo se acerque, fíjense en lo que ocurre aquí. Juan capítulo 2, versículo 23 dice: Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque Él lo conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí? Entonces, no solamente se trata de que nos guste Jesús, sino que también tenemos que creer en Él. Pero no solamente se trata de creer en Él, de creer ciertas cosas acerca de Él, sino que también se trata de creer y confiar en Él. Tenemos que creer que necesitamos un Salvador y de que Él es el Salvador que nosotros necesitamos. Y que Él es el Señor que nosotros necesitamos. Y eso, hermanos, es uno de los indicadores que podemos tener para saber si realmente estamos en la fe. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Para saber si somos realmente cristianos, una de las cosas que tenemos que ponernos a pensar es si estamos creyendo o no en la verdadera doctrina. Y si estamos confiando o no verdaderamente en Jesús para salvación. Si Dios lo permite, el próximo mensaje vamos a hablar acerca del otro punto. Si decimos ser cristianos, tenemos que odiar el pecado. Si decimos ser cristianos, tenemos que perseverar en el tiempo, tenemos que amar a los demás y no tenemos que vivir dependiendo de las cosas materiales, de las cosas del mundo, sino que tenemos que poder ser libres de ellas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a poder seguir haciendo este autoexamen en nuestra vida y a nuestro corazón.